Época prehispánica. En esta época, para los indolatinos se les facilitaba la adquisición de la nacionalidad mexicana por medio de un procedimiento sencillo de naturalización privilegiada. El linaje indígena, el español y el mestizo constituía, conforme a las disposiciones vigentes, un motivo para expeditar la adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización. Época colonial. La Constitución de Cádiz del 18 de mayo de 1812 se hace una distinción entre nacionalidad y ciudadano. Existen diversas formas de ser ciudadano, por ejemplo, el que ambas líneas traen un origen de un dominio español. Otro ejemplo de esto es el extranjero que hubiera obtenido la carta especial de ciudadano de la corte, al igual que estar casado con española, o haber adquirido bienes raíces por los que pagues contribuciones directas y establezcas un comercio con capital considerable y propio, o por haber hecho servicios señalados al bien y defensa de la nación. Edictos de Hidalgo. Derivado de los edictos, don Miguel Hidalgo y Costilla menciona la nación americana, la cual, para ser llamado mexicano, debemos haber nacido en este suelo. Con esto se refuta la nacionalidad española peninsular. Constitución de Rayón. Con la Constitución de Rayón, en el punto 20, nos habla de la nacionalidad, la cual nos dice que todo extranjero que quiera disfrutar del privilegio ciudadano americano debe pedir carta de anunciación a la Suprema Junta, que se considera con acuerdo al ayuntamiento respectivo, y disensión de la protección nacional. En la Constitución de Apatzingán, José María Morelos presentó ante el Congreso de Chilpancingo un resumen de su manera de pensar llamado Sentimientos de la Nación, donde se establecía la libertad e independencia de América, de España y de otra nación, gobierno y monarquía. El 22 de octubre de 1814, en la Constitución de Apatzingán, se estableció que se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. Después, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclama el Plan de Iguala, donde se establece el Imperio Mexicano, y acerca de la nacionalidad se agrega que todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo. El 24 de agosto de 1821 se celebran los Tratados de Córdoba, donde se establece la facultad de opción para los españoles que residen en el país y para los mexicanos avecindados en España entre declararse mexicanos o españoles. Luego, el Congreso Constituyente promulga el decreto de 1824, donde se autoriza al Ejecutivo que expida cartas de naturalización en favor de extranjeros que lo solicitaban. El 14 de abril de 1828 se expide una ley donde se precisan las reglas para las cartas de naturalización, donde se exigía una residencia de 2 años continuos y un procedimiento judicial y administrativo que era probar al juez de distrito que el solicitante era católico, tenía un giro útil y buena conducta. Además, se adoptó una presunción legal en el artículo 9 que los hijos de los ciudadanos mexicanos que nazcan fuera del territorio de la nación serán considerados como nacidos en él. Leyes constitucionales de 1836. Las 7 leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 regulan de manera amplia la nacionalidad. El artículo primero de la primera ley establece que son mexicanos los nacidos en territorio de la República de padre mexicano por nacimiento o por naturalización, los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, vivan en la República o avisen que resuelvan hacerlo y lo verifiquen después de un año de dar el aviso. Los nacidos en territorio extranjero de padre naturalizado que no haya perdido esta cualidad y que practique lo de la fracción anterior. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero y que hayan permanecido en él hasta la época de disponer de sí y dar el mencionado aviso. Los no nacidos en él que estaban fijados en la República cuando ésta declaró su independencia, juraron el acta y siguieron viviendo en ella. Los nacidos en el extranjero que se introducieron a la República después de la independencia y obtuvieron carta de naturalización. Estas leyes también establecían causas de pérdida de nacionalidad, la recuperación de la cualidad del ciudadano, los requisitos para ser ciudadano mexicano. Proyecto de reformas de 1840.
En este proyecto se establecieron modalidades para ser mexicano por nacimiento. Estas incluían una combinación del jus soli con el jus sanguinis, el jus domicili, el jus soli y jus domicili, y un jus sanguini, pero con el requisito de que no haya jus domicili para otro estado. Y se empieza a reconocer la nacionalidad por naturalización. Proyectos de Constitución de 1842. En este año se formularon dos proyectos distintos de Constitución referente al tema de nacionalidad mexicana. En el primero, encontramos que a diferencia del de 1840, no se diferencia entre nacionalidad de origen y aquella que es adquirida. En este proyecto encontramos dos tipos de nacionalidad por naturalización. Una es la oficiosa, contrayendo matrimonio con mujer mexicana y por adquirir bienes raíces en la República, y la segunda es la voluntaria, con carta de naturalización. En el segundo proyecto encontramos dos tipos de nacionalidad por naturalización. En la fracción quinta del artículo 14, que es la nacionalidad solicitada, y en la sexta, que es oficiosa por adquirir bienes raíces. Decretos de 1842. El primero fue el 10 de agosto de Santa Anna. Dejó a los españoles que vivían en la República al declararse la independencia libertad de renunciar a su cualidad de ciudadanos y les dio 6 meses para hacerlo. El segundo, del 12 de agosto, estableció una naturalización oficiosa para aquellas personas extranjeras que fueran admitidos por el gobierno al servicio militar. Bases orgánicas de 1843. Santa Anna las promulgó el 12 de junio, comenzando por distinguir entre habitantes de la República, nacionales y extranjeros, y después entre mexicanos y ciudadanos mexicanos. Estas bases reproducen disposiciones de proyectos anteriores. La única importante diferencia es que no se otorga oficiosamente la carta de naturaleza, sino que es requisito su solicitud. Ley de 1854. Este fue el primer ordenamiento que reglamentó de forma completa la nacionalidad, la naturalización y la condición jurídica de los extranjeros. El artículo 14 de esta ley establecía que tienen el carácter de mexicano los nacidos en territorio mexicano, de padre mexicano por nacimiento o por naturalización, y en este supuesto aquellos quienes no tuvieran conocimiento legal de su padre. Los nacidos fuera de la República con padre mexicano por razón de servicio o causa de estudios, y los nacidos fuera de la República de madre mexicana soltera o viuda que antes de cumplir los 25 años de edad manifestaran su deseo de tener la nacionalidad y, por tanto, sus hijos que lo reclamen a la mayoría de edad. También los mexicanos que hayan tomado parte contra la República con enemigo extranjero y que los tribunales lo absolvieran, y los nacidos fuera de la República pero que se establecieron en 1821 y continúan su residencia en México, así como los extranjeros naturalizados. Constitución de 1857. El proyecto de creación de la Constitución cuestiona el sistema híbrido que se contemplaba anteriormente, el jus soli y el sanguíneo, llevándolo al Congreso Constituyente, donde se modifica el artículo y contempla el jus sanguini, los extranjeros naturalizados por leyes ulteriores, así como los extranjeros que adquirieran bienes raíces en territorio mexicano o que tuvieran hijos mexicanos. Se eliminan además los supuestos de pérdida de nacionalidad mexicana en virtud de que se afectarían los derechos. Sin embargo, en la Constitución sí establece las causas para perder la ciudadanía. El artículo 34 hace distinción entre ciudadanía y nacionalidad, y esta Constitución fomentaba la doble nacionalidad. Ley de 1886 o tesis de Vallarta. Contempla el jus sanguini y existía una disputa con el jus soli, pues se consideraba que el nacimiento en un lugar determinado podía ser accidental. El capítulo 2 de esta ley consideraba la expatriación, confiriendo el derecho de desligarse de los vínculos que lo unen a la patria, limitando la extradición criminal, el juicio y el castigo al que se sujeta. Se estableció un procedimiento de naturalización donde intervenían tanto autoridades jurisdiccionales como administrativas, y conllevaba una renuncia expresa al gobierno extranjero para someterse al mexicano en este caso. En contraste con la Constitución de 1857, en esta asemeja al extranjero naturalizado y al ciudadano. Sin embargo, recuerda que solo los mexicanos de nacimiento pueden ser acreedores de cargos públicos.